Bueno, el último bloque, porque el tiempo corre, es veloz, decía Le Bon. Y entonces con Josefina Díaz Ciarlo, que es concejala de Somos en el Frente de Todos, vamos a explorar en lo posible aquello que dejó la charla anterior con Florencia Sef, que tienen una posición tomada y argumentada de por qué no son una escribanía, que no los pueden llevar al azote o al galope, como dice alguien, porque es un poder independiente, aunque tenga poco de independencia. Si los números dan, yo he visto el oficialismo hacer todo lo que quería. Entraban los expedientes por la ventana y salían por la puerta chiquita, y se aprobaba. Si el gasoducto es un proyecto importante, lo charlamos con Salvador Femenía y lo reconoce Florencia Sef, deben seguirse algunos pasos del cursograma oficial. No se puede llamar a licitación si todavía no se trató. Porque eso afecta a la coparticipación, porque ya se explicó más o menos en el momento en donde se hizo el llamado a la preparatoria para que los mayores contribuyentes lo voten, porque tienen que votarlo. Entonces la primera pregunta para Josefina es, ¿por qué no se hacen las cosas más o menos bien y evitamos estos análisis que no son de café, son de la acción política? Bueno, muchas gracias por venir. Bueno, gracias a vos, Rubén. Para mí hay un error en función de lo que sucede, digamos, en los términos legales, ¿no? Porque hoy la preparatoria justamente lo que habilita es al tratamiento con mayores contribuyentes, no solamente de eso, sino de las otras ordenanzas que estaban en el orden del día. Ya te voy a preguntar el aumento de impuestos, ya te voy a preguntar. Ahora, que se interprete de hecho creo, y no tengo certeza desde dónde sale la conjetura de la licitación y demás, creo que es por una publicación de las redes sociales. Y no, ahí te equivocas, discúlpame, está en la página oficial del municipio. Llamado a licitación para el gasoducto el día 29 de abril, está publicado. Claro, pero vos no son las justamente redes, me estás planteando una fecha, ¿no? Sí. En función de un esquema donde posiblemente entre dentro de las fechas correspondientes. Ahora, la interpretación es que esto ya está corriendo, ya está sucediendo. Ahí yo creo que lo que sí hay una visión es del compromiso de los concejales en función del crecimiento de Moreno. Se sobreinterpreta que va a haber un acompañamiento para el desarrollo de una obra que va a implicar, como vos decías antes, ¿no?, que un grupo de inversionistas que confía en el municipio de Moreno tenga más posibilidades para el desarrollo. Entonces, en la interpretación de las fechas está también el rol del Consejo Deliberante. Hoy, ¿sí? La sesión de hoy, tenía que ver justamente con posibilitar el tratamiento con mayores contribuyentes de los temas. ¿Y por qué no consiguieron el quórum? ¿El oficialismo? No es que no conseguimos el quórum. Hay un error de interpretación. Una de las concejalas, que la concejala del oficialismo que faltaba, Marisol Gallardo. Marisol estuvo trabada por una demora en la autopista y no llegó a horario. Eran 13 si iba Marisol. Claro, justamente, o sea, no es que no existía el acompañamiento del oficialismo. No, está bien, pero ¿cuántos necesitas? ¿Cuánto necesitas para una extraordinaria? ¿13? ¿No? Para el quórum. Para el quórum, 13. Sí. Uh-huh. Y después estaba la decisión de quienes hoy plantearon que no iban a acompañar de estar presentes en la sesión. Entonces, Juntos iba a estar. Si ustedes tenían quórum, un bloque de Juntos entraba. Estaban afuera del recinto. Claro. Y el Frente de Izquierda estaba fuera del recinto. Sí. Después hay otros mecanismos que también son posibles. De hecho, uno de los bloques, no importa cuál, que entró al recinto. Claro. Entonces ahí también te puedo decir, bueno, eso no está dentro de los términos de la legalidad. Pero claro, bueno, sí. Entonces yo entiendo la situación política de tener que despegarse de un oficialismo porque uno es oposición. También las conjeturas en función del acompañamiento de la intendenta no son tales como se plantean en el marco de lo sucedido, ¿no? Bueno, no hubo quórum. La intendenta no tiene acompañamiento, no, hubo una concejala que estuvo demorada por las condiciones. No sé qué escribían. Yo te digo, Capital. Claro, yo todavía no escribí ninguna nota. No sé si las redes escribieron eso. Las conjeturas de la situación. No, yo te hacía la pregunta respecto a los tiempos, porque digo, sí se pueden hacer las cosas. Justamente bien. En función del tiempo está dentro de los plazos. ¿Me entendés lo que te quiero fundamentar? Ahora, si está mal publicarlo previamente, sí está mal, claro. Digamos, o sea,
pero no significa que el Consejo Deliberante no vaya a tener su rol en función de esto. Pero por supuesto, porque todo lo contrario, si no, aparte sería una ilegalidad y eso no va a suceder porque la preparatoria de hecho se volvió a convocar para el lunes que viene. Está bien que se admite que está mal publicarlo. Por eso yo decía, si se sigue el cursograma, es otra la discusión. Yo puedo discutir por qué la tenemos que pagar nosotros a la obra del gasoducto y no una empresa como se había pensado en 2015. Por lo menos puedo tener un argumento, busco el elemento para dar la discusión. Justamente en función del tratamiento de los mayores contribuyentes. Pero por eso. Y ahí yo valido todo tipo de discusión. Por eso. Porque de hecho, con lo que planteamos anteriormente, si es la modificación de la tarifaria implica una suba de impuestos, bueno, todo eso lo vamos a discutir nosotros con los mayores contribuyentes presentes, que ahí creo que hay también para la ciudadanía. No hay sesión más comprometedora para el concejal que cualquier asamblea de mayores contribuyentes, porque la sociedad mira lo que sucede en el Consejo Deliberante, pero nunca tiene tanta cercanía como en la asamblea de mayores contribuyentes, que son realmente muchos comerciantes o vecinos de Moreno, que uno se siente en un compromiso mucho mayor que el mirarlo solamente por las redes, ¿no? Entonces es un debate recontra rico. Hablemos de esos expedientes, porque ahí está una tasa vinculada al turismo. Lo decía recién Florencia Sef. ¿Por qué no le explicás a la audiencia de Quórum de qué trata ese proyecto? El turismo en Moreno viene desarrollándose con una mirada muy distinta a la que teníamos anteriormente, que es el aprovechamiento de los recursos naturales y ricos que tiene Moreno y la historia que tiene Moreno en función de lo que fue nuestro distrito en aquel entonces, lo que logró nuestro distrito en función de materia cultural e histórica, y hoy tiene una mirada de desarrollo. Todo desarrollo implica inversión. Bien. Es una realidad. ¿Quién invierte? ¿Quién invierte? El privado, te puedo decir. No, depende de cómo uno consume, porque yo turísticamente, a cualquier lugar que voy de visita, sea un costo mínimo, un costo social o un costo muy alto, casi siempre todo lo turístico tiene un valor. Entonces, hay una parte que es social, ¿no? Está bien. Ahora, explícame la tasa, pero explícame la tasa, ¿cuál sería la tasa? Entonces? ¿La tasa de qué específicamente? ¿Del bus turístico? Sí. Bueno, el bus turístico hoy es una propuesta para el vecino de Moreno, que contiene justamente una visita guiada por los lugares céntricos históricos de Moreno. Es parte de lo que uno necesita para poder desarrollar un municipio que turísticamente antes no existía. ¿Y esa tasa quién la paga? ¿El que toma el bus o la pagan todos? Esa es la pregunta. No, es una tasa en función del valor que significa el servicio. Por eso. ¿No? Obviamente. Claro. Es un servicio que uno elige. Claro. Ahora, después la discusión en función de si es el momento nacional, si no es el momento nacional, si es el momento local, si no es el momento local. Yo creo que ahí también hay que dar una discusión mucho más profunda que solamente un comunicado de 5 líneas donde plantean que no es el momento. Bueno, discutamos momentos históricos, discutamos qué es lo que se está intentando plantear en función de la inflación, porque también ahí hay que poner un posicionamiento muy claro, ¿no? ¿Qué es la inflación y quiénes tienen que combatir la inflación? ¿Y quiénes tienen que combatir la inflación? La inflación la combate el pueblo en unidad con el gobierno en función de aquellos que del dolor del pueblo terminan siendo los concentradores de las riquezas en función del consumo. Okay. Nosotros tenemos un nivel de inflación y un nivel de aumento de precios. Esos aumentos de precios tienen que ver con un sector privado de la economía nacional que poca reciprocidad y empatía tiene con el pueblo y que mucho de interés económico particular tiene, digamos, ¿no? La suba de precios que nosotros hoy tenemos no condice con el aumento de la inflación, es mucho mayor. En marzo fue mucho mayor el aumento de los productos de básica necesidad en función de la inflación. Bueno, ahí está la discusión, la concentración de la riqueza de un sector que es históricamente formadora de precios. Hace 3 años que gobiernan. Sí, exactamente. ¿Y por qué no pudieron entrarle al tema? Si es tan claro. Yo creo que hoy tenemos una realidad internacional, es clara para el sector y es muy claro también qué significan en la economía nacional los sectores concentradores de riquezas. Porque ahí también hay una cuestión a discutir, que es que
yo estoy convencida que el gobierno del Frente de Todos tiene un posicionamiento sobre eso y que defiende a un sector de la sociedad sin hoy haber generado las herramientas de control necesario que existen, ¿no? La ley de abastecimiento y la ley de góndolas. Son dos leyes nacionales existentes para el control de la inflación. Hay que poder profundizarlas, ¿no? Profundizarlas en el ejercicio. Ahora, no es lo mismo que no querer hacer nada de eso, digamos, ¿no? Porque la inflación en nuestro país es histórica. Nosotros convivimos con un índice inflacionario. Ahora, hoy internacionalmente tenemos los récords de inflación en países donde no existe la inflación. Pero eso también tiene que ver mucho con el contexto internacional. Sí, lo que pasa, vos fíjate que hoy Venezuela tiene 1,3, nosotros tenemos 6,7. Es decir, si el contexto internacional... Y Europa tiene una inflación nunca antes vista. Por eso, si el contexto internacional explica lo nuestro, bueno, ¿cómo se explica lo de Venezuela, lo de Brasil o de Perú? Hay que enfocarse en el problema real, que como dijiste vos, es histórico, y que no alcanza con la descripción del problema. ¿Cuáles son las herramientas para eso? Pero se me va a ir el programa. Porque hace muchísimos años estamos discutiendo control de precios, formadores de precios, sí, exactamente. Y sabemos quiénes son, y hablemos de las empresas del SAE, ya que hablamos de precios. Y las empresas del SAE, vos que sos una mujer comprometida con la educación pública, que entreguen la comida que entregaron, ¿qué te pasó a vos? Que digan que va a salir una empresa, que van a echar una empresa y siguen la misma empresa. Quisiera una reflexión tuya. Yo la reflexión la di en la sesión, digamos. Bueno, te la estoy pidiendo acá ahora. A mí obviamente que no me pasa por el costado de la situación, como a ninguno de los concejales de ninguno de los bloques. Porque ahí también hay una cuestión de encasillarnos en función del gobierno, ¿no? De la situación de oficialismo u oposición, que uno tiene una situación, digamos, distinta a la de otros concejales. Ahora, yo puedo indignarme de la misma manera, un poco más, un poco menos, en cualquiera de los escenarios donde la educación pública está en crisis, digamos. Y en eso fui muy clara, y fue muy claro el bloque. Nosotros también hicimos un pedido de informe. De hecho, nos pusimos de acuerdo para que el pedido de informe sea unificado. Se está trabajando, porque he hablado con el Ejecutivo, que están trabajando en responder y demás. Ahora, también en eso considero que nosotros no solamente tenemos una situación hoy, sino que arrastramos una situación en la que estamos resolviendo, que es, por ejemplo, que se cocine en las escuelas para poder brindar una alimentación distinta a la que significa la vianda. Bueno, cuando las condiciones estructurales están dadas, se deja de tener la situación de vianda. Está bien, pero contéstame, ¿por qué se anuncia que echaron una empresa y no salió ninguna? Esa es la pregunta. Contractualmente, entiendo, yo no soy parte de legales del municipio del Ejecutivo, entiendo que hay una situación contractual en la que no se puede desvincular del todo. ¿Y para qué anunciaron que le echaban? Pero creo que hay una intencionalidad de desvinculación. Entiendo bueno, que yo puedo decir cualquier cosa que tengo intenciones, pero el gobierno ejecuta. A mí me parece que también en esto hay una necesidad de hacer memoria y de por qué las escuelas de Moreno no tienen las condiciones para cocinar, qué pasó con las instalaciones de gas desde que supuestamente había que resolverlas, cuáles no estuvieron resueltas después de que durante el proceso de intervención, hasta que se levantó el proceso de intervención del Consejo Escolar, qué pasa con las empresas que licitaron en ese momento y que no terminaron las obras que deberían terminar en las escuelas, porque es una discusión integral de muchos años. Yo creo que está bueno, mira, se nos va un poco el programa, pero lo tomo, porque en marzo de 2020, antes de la aparición de la pandemia, SUTEBA dijo que todas las escuelas estaban en condiciones. Todas las escuelas, lo dijo Hernán Pustilnik y Clarisa Góngora, no yo. El tema es que al año siguiente seguía la pandemia y no se resolvieron los problemas estructurales y hoy tenemos 50 escuelas sin gas. Y digo el número porque tampoco tengo acceso al dato oficial, no lo tengo. Lo cual la pregunta es ¿por qué no se mantuvieron las obras? Y si se hicieron mal, hubo 2 años para corregir. No se corrigió. No se puede. Yo en eso no estoy de acuerdo. Creo que es el Consejo Escolar que más ha trabajado en función de infraestructura, porque de hecho en todos los informes que han presentado han demostrado la cantidad de obras que han realizado, cuando venimos de un consejo escolar que no sabemos ni siquiera dónde giraron los fondos y qué pasó con esos fondos. Entonces hay una discusión totalmente distinta en función de... Está bien, es tu posición, yo te digo, ¿por qué hay 50 escuelas sin gas?
son cosas que se están trabajando. Ahora, a mí me parece que ese es el tema, ¿no? No está mal hablar de cara a la sociedad sobre lo que sucede y es algo que nosotros siempre e históricamente hicimos y lo vamos a seguir haciendo. Sí. Ahora, no es la misma la situación en función de cuando el Consejo Escolar estaba intervenido. No es la misma. No, es que yo no estoy haciendo, jamás podría hacer una defensa de nada y de nadie. Moreno tuvo una mega inversión porque fueron asesinatos laborales de Sander Rubén. Yo no me olvido. Tal cual. Yo no negocio eso. Yo no lo negocio. Entonces, si Suteba, que tomó aquello de la conquista porque se lo sacó Vidal, y a Festa porque las obras de gas las hizo el gobierno municipal de Festa en un 80%, si estaban mal, podrías tomar que, bueno, hubo 2 años para corregir y no se corrigió. Esa es porque eso es adjudicable a la actual gestión que ha tenido las inversiones y los apoyos a nivel nacional y provincial como nunca antes. Es algo muy elemental lo que planteo. Y sí que los niveles de responsabilidad son adjudicables a cada etapa y a cada proceso, desde ya. Sí, sí. Así como antes de Vidal estuvo Scioli y discutíamos porque eran 6 mangos para el comedor, que lo tengo bien presente, y podríamos hoy discutir si es poco o mucho. Lo que pasa es que no es solamente hoy el comedor, listo consumo o merienda, sino es la caja con los productos. Entonces Moreno tiene un paquete de 3.000 millones de pesos de SAE. De allí que la pregunta te hacía, deberían corregir lo de las empresas, porque antes por mucho menos se llenaban las calles protestando porque eso no se le podía a los pibes. Hoy no veo nada de eso, lo cual explica también el momento político. No, yo creo que no es que no se ve nada. Hoy ocupamos otro lugar. Y yo desde el lugar que ocupo en el día de hoy, hice lo que hubiera hecho en ese momento, que es hacer un pedido de informe en función de lo sucedido. Vos salías a la calle. Cuando no estabas en el gobierno salías a la calle, por favor. Hay una realidad en función Hoy no te digo que salgas a la calle. No pasa por salir a la calle, porque yo salgo a la calle. No es una situación en función de la calle o no. Tengo una herramienta que antes no tenía, que es una herramienta muy poderosa en función del rol del Consejo Deliberante. Sí te la responden, sí, porque se fíjate, está trabajando en eso. Pero porque he hablado con el Ejecutivo, me he juntado con funcionarios, hay funcionarios que están trabajando en el tema y obviamente que hay una situación en la decisión de respuesta. Decime qué tiempo puede enviar del Ejecutivo al Consejo Deliberante el tiempo de contrato con las empresas. ¿Qué puede demandar, Josefina? Nada. Eso no está dentro del pedido de informe, ni siquiera en el pedido de informe que presentó el PRO. Listo, vos me respondés y yo pido solamente esto para saber si se contrató marzo, abril. Pedimos qué fue lo sucedido y cuáles fueron las acciones que se tomaron en función de eso. Bueno, siempre es un gusto charlar contigo y públicamente más todavía. Te hago 2 preguntas finales. ¿Cómo estamos con el tiempo? Un poquito pasado, me dices, como siempre. La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que para mí es la mejor oradora, el mejor cuadro político que tiene, después puedo discutir hasta dónde lo que hace es útil, pero desconocer la capacidad a esta altura es una necedad. Se vislumbra mucho más lo que ella dice porque hay una crisis de liderazgo espantosa y conmueve. Pero si ella dice que el poder no es tener la banda y el bastón, ¿qué te pasa cuando vos escuchás eso? Como funcionaria, como dirigenta, como militante, ¿qué te pasa con eso? ¿Qué crees que es un comentario? No es un comentario, es una declaración política. En este país, con la inflación de la charla que tuvimos antes, con las necesidades que tenemos, ¿qué pasa? Yo creo que hay una realidad hoy de crisis, tanto económica y social, que obviamente pone en crisis las estructuras políticas, ¿no? Yo considero que el poder lo tiene aquel que tiene el apoyo popular. Y en eso democráticamente lo tiene el Frente de Todos, sin lugar a dudas, que fue el que tuvo el acompañamiento democrático del pueblo en la elección ejecutiva. La vicepresidenta, y mirá el déjà vu que tuve, la vicepresidenta para mí es excepcional como oradora y como referenta y dirigente política y como armadora de ella este es el poder Frente de real. Todos. ¿Y Alberto qué es, Fernández? No, el Frente de Todos es quien hoy tiene el poder del pueblo. No, pero ahora, no es un cuerpo colegiado, es un país presidencialista. En eso considero que hay una necesidad de cuidar profundamente la unidad y cuidar sobre todas las cosas lo que ha significado para el pueblo argentino ponerle un fin al gobierno del macrismo, porque
el sufrimiento que puede implicar, ¿no? El sufrimiento en términos de derechos conquistados que se anulan en función de gobiernos que no responden al poder popular, que no responden a lo popular en términos de convalidación y en términos de demás situaciones. Pero quien está dañando más eso que decís es Cristina Fernández de Kirchner. No, yo con eso no coincido. La Así verdad que- no coincido. así No que coincido que Cristina dañe al pueblo, no coincido que... No, al pueblo no. Ni coincido que dañe la unidad. Criticar Pero en función de decisiones y tener miradas contrapuestas, si son miradas... Es maravilloso lo que que se me decís. ponen... No, pero a ver, si son miradas que se ponen en función de una discusión para tomar mejores decisiones, yo las valido, obviamente. Es un país Cualquier presidencialista, el presidente se llama Alberto Fernández. Sí, totalmente. Por lo tanto, el municipio está liderado por Mariel Fernández, no hay un cuerpo totalmente, colegiado. Entonces, totalmente. si la vicepresidenta de la Nación hace y dice todo lo que dice, no es solamente una opinión disruptiva, es claramente opositora. No creo que nadie que esté dentro del Frente de Todos sea opositor. Perdón. Si no, hay que tomar la decisión de no ser más parte del Frente de Todos, y eso no sucede. Esa es una discusión que tienen que dar ustedes. Nadie está tomando la decisión de que el Frente de Todos no sea haciendo la fuerza que Máximo gobierna. Kirchner dijo el acuerdo con el fondo, no voy a repetir porque además ya es largo. Es claramente que hay una ruptura. Yo estoy hablando... Hay una disociación de miradas, que no es una ruptura. Bueno, está bien. Una disociación de miradas en función de un contexto. Ese contexto significa responsabilidad de gobierno, significa acompañamiento popular, significa un montón de situaciones que tienen que ver con un conjunto de respuestas hacia los conflictos que hoy suceden. Ahora, el conflicto mayor que tenemos, inflacionario, no puede darse ninguna batalla si no hay acompañamiento del gobierno al pueblo o del pueblo al gobierno. Porque la única herramienta que tenemos hoy para poder frenar esa inflación es acompañamiento y poder, digamos, ¿no? Poder para luchar contra los formadores de precios, contra aquellos que especulan, contra quienes la fugaron, y estamos en una gran discusión en función de quiénes tienen que pagar aquella deuda que dejó el macrismo. Bueno, todo eso necesita y necesariamente tiene que tener una unidad del Frente de Todos que acompañe decisiones políticas que no son sencillas de tomar en un país donde la oposición, con mucha irresponsabilidad, plantea, por ejemplo, que si vuelve a gobernar cerrará el PAMI, que si vuelve a gobernar no se hace cargo de la deuda que contrajo, que cuando tuvieron que votar la deuda no votaron un plan de desarrollo productivo e industrial en nuestro país. Digo, hay un montón de irresponsabilidad de la oposición de nuestro país que no tiene nada que ver con cuando vos haces el paralelismo entre Cristina y la oposición, planteando que Cristina al decir esto es oposición, no tiene nada que ver con el discurso o con los planteos que hace un sector del Frente de Todos, como otros sectores del Frente de Todos tienen otros planteos. Te hago la última pregunta. ¿A vos te conduce Mariel Fernández? A mí me conduce mi organización política, que es Somos Barrios de Pie, obviamente. Sí. Y en Moreno yo tengo la decisión, y tenemos todos los que somos parte de Barrio de Pie, de acompañar a la intendenta municipal. ¿Y quién te conduce? Mi organización. Tu organización. Nadie en especial, la organización. Es una organización conducida por un grupo de compañeros que tiene referentes nacionales, Daniel Menéndez, Natalia Souto, que es diputada nacional. Entonces, en eso obviamente que nuestras referencias son parte de nuestras formas de el ejercicio de la política y el ejercicio de nuestras funciones. Y en Moreno soy parte de este gobierno y sin lugar a dudas que en las decisiones que hay que tomar, quien nos marca un horizonte en función de hacia dónde tenemos que caminar es la intendenta municipal.